Los sensores de temperatura que suministran entradas al SM incluyen sensor de temperatura de refrigerante y sensor de temperatura del múltiple de admisión. Los sensores de temperatura de Cummins utilizan termistores. Una resistencia de termistor es inversamente proporcional a la temperatura. A medida que la temperatura se incrementa, la resistencia disminuye. Un rango de trabajo puede ir típicamente de 500 ohms en las temperaturas más altas hasta 40.000 ohms en las temperaturas más bajas. Sin embargo, el cambio en resistencia no es lineal, ni todos los termistores son iguales. Es necesario comparar los valores medidos con las especificaciones publicadas para determinar los procedimientos de reparación apropiados. Los sensores de presión utilizados en el motor incluyen el sensor de presión del múltiple de admisión y de presión de aire ambiente. Además de estos sensores, el motor Signature tiene múltiples sensores de presión de combustible. Los sensores de presión trabajan por capacitancia. El sensor de presión contiene un disco que tiene la presión que se va a medir en un lado y la presión atmosférica en el otro lado. La presión que actúa sobre el disco ocasiona que éste se doble y que esté más cerca o más lejos de un segundo disco metálico. A medida que cambia la separación, también cambia la capacitancia. Un circuito integrado dentro del sensor de presión convierte el valor de capacitancia en una señal de voltaje que es proporcional a la presión medida. Un sensor de presión manométrica tiene presión atmosférica en un lado. Es ventilado por un orificio dentro del sensor o a través del cableado trenzado del sensor. La presión medida por estos sensores depende de la presión atmosférica, justo como un indicador de presión mecánico. Este tipo de sensor indica 0 cuando está indicando presión atmosférica. Un sensor de presión absoluta tiene un vacío cercano en un lado. Este tipo de sensor proporciona una señal que representa la presión real total. Este tipo de sensor indica aproximadamente 14.7 psi o 29 pulgadas de mercurio, cuando está indicando presión atmosférica. Ambos sistemas de aceite, el del Signature y el del ISM, utilizan un sensor de combinación de presión y temperatura instalado en la galería del aceite. El combinar estos dos sensores en uno proporciona la capacidad de monitorear temperatura y presión del mismo sitio. Además del sensor de combinación de presión-temperatura de aceite, el motor Signature usa un sensor de combinación para presión del múltiple de admisión y temperatura del múltiple de admisión. Al combinar los sensores de presión y temperatura en un sensor de combinación, se ha reducido el número de partes. Esta nueva tecnología de sensores ayuda también a mejorar la precisión del sensor. Esto no solamente simplifica la instalación, también simplifica los procedimientos de diagnóstico y reparación de fallas. Los sensores de velocidad y posición vienen en dos tipos. Los sensores de posición del motor y los sensores de velocidad del vehículo pueden ser sensores de reluctancia variable o sensores VR o sensores de efecto Hall. Los sensores VR contienen un cable fino enrollado miles de veces alrededor de un núcleo magnético. A medida que una pieza de metal ferroso, tal como un diente de engrane, pasa junto a la punta del sensor, el campo magnético se altera. Esto ocasiona que el sensor genere voltaje variable. El voltaje del sensor varía con la velocidad del objetivo que pasa por el sensor, la proximidad del objetivo al extremo del sensor y la intensidad del imán en el sensor. El SM puede detectar este voltaje y determinar que un diente de engrane u objetivo ha pasado. Por ejemplo, los sensores de velocidad del vehículo generan un impulso de voltaje para cada diente en el engrane del eje trasero. Algunos de los sensores de velocidad y posición del motor son sensores de efecto Hall. Este tipo de sensor proporciona una señal digital en vez de la señal analógica proporcionada por los sensores de velocidad y posición previos. Además de la precisión agregada proporcionada por este tipo de señal, se ha probado que los sensores de efecto Hall son más durables. Los sensores de efecto Hall contienen una pieza de material semiconductor que cambia la conductancia en la presencia de metal. Esto es llamado el efecto Hall. Estos sensores son básicamente sensores de proximidad y detectan cuando el metal está a menos de 0.1 pulgadas del frente del sensor. Un circuito integrado dentro del sensor genera una señal de voltaje para mostrar proximidad. El voltaje del sensor será alto cuando el sensor esté cerca de metal.
y el voltaje del sensor será bajo cuando el sensor no esté cerca de metal. La velocidad del diente u objetivo que pasa por el sensor no afecta la operación del sensor. Estos sensores usan a menudo una serie de objetivos para determinar velocidad del motor, posición del árbol de levas o posición del cigüeñal.